¿Y si te dijera que millones de personas alrededor del mundo creen estar sirviendo a Cristo, pero en realidad están atrapadas en una red de doctrinas que las alejan de la verdadera salvación? ¿Lo creerías? La pregunta es dura, confrontadora, pero absolutamente necesaria. La Biblia nos advierte en Mateo 7:15, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Esta no es solo una advertencia lejana, sino una realidad que se manifiesta claramente en movimientos religiosos que, a primera vista, parecen cristianos. Hablan de Jesús, citan las Escrituras, poseen templos hermosísimos, misioneros dedicados, pero detrás de la fachada existen enseñanzas que chocan frontalmente con la verdad eterna revelada por Dios. Y tal vez el ejemplo más fuerte y emblemático de nuestro tiempo sea la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, conocida como la Iglesia Mormona. Este video no es solo una crítica superficial, es una alerta espiritual, porque engaños de este nivel no solo confunden, sino que condenan. ¿Cuántos están caminando hacia la eternidad, confiados en que pertenecen a Cristo, cuando en realidad están recorriendo un camino que los aleja de la gracia? El apóstol Pablo ya había advertido en Gálatas 1:8, «Pero si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». La pregunta es, ¿será que esta advertencia se aplica exactamente a lo que veremos ahora? Antes de entrar en las 7 verdades ocultas que necesitamos exponer, es fundamental comprender el origen de este movimiento. La Iglesia Mormona fue fundada en el siglo XIX en los Estados Unidos por Joseph Smith. Según sus relatos, en 1820, habría recibido una visión donde el Padre y el Hijo se le aparecieron, diciendo que todas las iglesias existentes estaban corrompidas y que él sería el responsable de restaurar la verdadera fe. Unos años después, en 1823, Smith afirmó haber sido visitado por un ángel llamado Moroni, quien lo guió hasta unas placas de oro enterradas en una colina en el estado de Nueva York. En ellas estarían escritos antiguos registros de pueblos que, según él, vivieron en las Américas. Smith declaró que tradujo estas placas por el poder de Dios, dando origen al Libro de Mormón, considerado por las creencias mormonas como otro testamento de Jesucristo. Aparentemente esto suena incluso piadoso. Después de todo, ¿no hablan ellos también de Cristo? ¿No afirman seguir principios morales elevados? ¿No se presentan como defensores de la familia, la disciplina, la rectitud? Sí, y es exactamente ahí donde reside el peligro. El engaño se vuelve mortal cuando se reviste con la apariencia de la verdad, como advierte Pablo en 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. El engaño no se presenta como feo, grotesco o evidente. Viene envuelto en belleza, en apariencia de piedad, pero por dentro es veneno. La primera verdad oculta que necesitamos exponer es que, aunque afirman creer en la Biblia, los mormones no la consideran suficiente ni final. Para ellos, la Biblia es solo uno de los 4 libros que componen sus escrituras oficiales. Además de ella, tienen el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio. Estos libros traen revelaciones adicionales supuestamente provenientes de Dios. Y aquí está el primer conflicto mortal. La propia Escritura nos enseña en Apocalipsis 22, 18, 19, que aquel que añada algo a las palabras de este libro será condenado. La palabra de Dios es completa, perfecta y suficiente. No necesita de complementos humanos ni de supuestos ángeles trayendo nuevos evangelios. El segundo punto, que parece cristiano, pero no lo es, está en la figura de Jesucristo. Para los mormones, Jesús es sí el Hijo de Dios, pero no en el mismo sentido bíblico. Ellos enseñan que Jesús es el hermano espiritual de Lucifer, ambos hijos espirituales de un Dios que un día fue hombre, llamado Elohim, y que evolucionó hasta convertirse en divino. Esto no es solo una distorsión, es una blasfemia. Juan 1:1 nos muestra claramente: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Cristo no es un ser creado,
mucho menos un hermano de Satanás. Él es eterno, autoexistente, creador de todas las cosas. Colosenses 1:16 confirma: porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él. La tercera distorsión que necesita ser desenmascarada es la doctrina de la salvación. Para los mormones, la salvación no es solo por la gracia mediante la fe en Cristo, sino también por obras y rituales específicos realizados dentro de los templos. Ellos creen en bautismos por los muertos, en matrimonios eternos, en ordenanzas que solo pueden realizarse en sus templos sagrados. Pero Efesios 2:8-9 es claro: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación bíblica no se conquista por rituales humanos, sino que se recibe como un don por la fe en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. La cuarta verdad oculta es aún más alarmante: el concepto de deificación. Los mormones enseñan que los fieles pueden, un día, convertirse en dioses, gobernando planetas propios, con esposas eternas e hijos espirituales. Joseph Smith declaró: así como el hombre es, Dios lo fue. Así como Dios es, el hombre podrá llegar a ser. Compara esto con Isaías 43:10, donde Dios afirma: antes de mí no fue formado ningún Dios, ni lo habrá después de mí. Esta creencia es una repetición de la mentira original de Satanás en el Edén: seréis como dioses. Génesis 3:5. Es decir, la doctrina que predican los mormones no es más que la antigua rebelión disfrazada de espiritualidad. Estos 4 puntos ya serían suficientes para exponer el peligro mortal de la Iglesia mormona, pero apenas estamos comenzando. El problema es aún más profundo, porque a cada capa que se retira, más claramente se revela la contradicción entre el Evangelio bíblico y las doctrinas presentadas como nuevas revelaciones. A cada detalle, percibimos que no se trata de diferencias de interpretación, sino de una fe completamente distinta, construida sobre bases falsas. Y, sin embargo, millones siguen convencidos, dedicando sus vidas, sus recursos, su tiempo, creyendo estar sirviendo al verdadero Cristo. Pero, si hasta aquí ya estás impactado, prepárate, porque lo que revelaremos a continuación es aún más impactante, más profundo y más confrontador. Después de todo, si todo esto ya hiere directamente la esencia del Evangelio, ¿qué decir de las próximas verdades ocultas que están detrás de esta fachada aparentemente piadosa? Hasta aquí ya hemos desentrañado 4 puntos fundamentales que muestran cómo la Iglesia mormona se aleja del verdadero Evangelio de Cristo: la adición de libros que distorsionan la palabra, la visión herética de Jesús como hermano de Lucifer, la salvación basada en obras y rituales, y la promesa engañosa de que el hombre puede convertirse en un Dios. Pero aún existen otras verdades ocultas que necesitan ser reveladas y que muchos desconocen. Estas verdades son peligrosas no solo por su naturaleza, sino porque están disfrazadas de espiritualidad y piedad, engañando incluso a los más atentos. La quinta verdad oculta está en el modo como los mormones reinterpretan la revelación de Dios. Ellos afirman que el Señor aún habla por medio de profetas vivos y que el presidente de la Iglesia es considerado un profeta, vidente y revelador. Esto significa que, en la práctica, cualquier palabra de este líder puede sobreponerse a las Escrituras. Esta autoridad espiritual casi ilimitada coloca a millones de seguidores en absoluta dependencia de hombres, en lugar de estar anclados únicamente en la palabra de Dios. Pero la Biblia ya nos alerta en Hebreos 1:1-2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, la revelación final y suprema es Jesucristo, y no líderes humanos que se autoproclaman portavoces de nuevos mensajes divinos. Seguir ciegamente a estas autoridades es renunciar a la suficiencia de la palabra y ponerse bajo el riesgo de manipulación espiritual. La sexta verdad oculta está en el culto al templo. Aunque muchos cristianos piensan que la práctica del templo es solo una tradición,
Dentro de la fe mormona, los templos son considerados indispensables para alcanzar la vida eterna más elevada. Solo en ellos se realizan las llamadas ordenanzas del templo, incluyendo el bautismo por los muertos, el matrimonio celestial y otras ceremonias secretas. Pero la Biblia es clara. El templo de Dios hoy no está hecho por manos humanas, porque los que creen en Cristo se convierten en morada del Espíritu Santo. En 1 Corintios 3:16 leemos: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Esto significa que todo intento de crear estructuras físicas indispensables para la salvación es un retroceso espiritual y una negación de la obra consumada de Cristo en la cruz. El velo del templo ya fue rasgado, Mateo 27:51, y el acceso a Dios ya está abierto para todos los que creen, sin necesidad de sacerdotes humanos o rituales adicionales. La séptima y última verdad oculta que necesitamos exponer es tal vez la más impactante: la negación de la exclusividad de Cristo. Aunque los mormones hablan constantemente de Jesús, ellos creen que muchos otros pueblos y religiones también tienen partes de la verdad, y que, en algún momento, todas estas verdades convergerán para formar el plan divino. Esto relativiza la obra de la cruz y hace que la salvación en Cristo sea solo una opción más entre varias. Pero Jesús declaró en Juan 14:6, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». La exclusividad de Cristo no es negociable. No existe otro mediador, no existe otro evangelio, no existe otra fuente de salvación. Cualquier sistema que relativice esto está alejando a las personas de la vida eterna y conduciéndolas a la perdición. Ahora, cuando reunimos estas 7 verdades ocultas, el panorama se vuelve inescapable. Estamos ante un sistema religioso que se reviste con la apariencia del cristianismo, pero que, en esencia, rechaza los fundamentos del Evangelio. Y lo más aterrador es cómo esta religión ha crecido, atrayendo a personas sinceras, pero desprevenidas, que no examinan las Escrituras en profundidad. El propio Jesús ya había advertido en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de modo que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Este versículo no podría ser más actual. Después de todo, el engaño no se sostiene solo por la lógica, sino también por el poder de seducción, por la disciplina, por la apariencia de santidad y por la fuerza de comunidad que ofrecen movimientos como este. Y aquí surge la pregunta inevitable: ¿por qué esto es tan peligroso? La respuesta es simple y devastadora: porque desvía del Cristo verdadero. Y desviarse de Cristo es perder la salvación. No estamos hablando de una diferencia de opinión teológica sobre pequeños detalles. Estamos hablando de pilares: ¿quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Cómo se salva el hombre? ¿Qué es la eternidad? Todos estos fundamentos están distorsionados, y si los fundamentos son destruidos, ¿qué puede hacer el justo? Salmo 11:3. El peligro espiritual aquí no es solo de un engaño temporal, sino de una condenación eterna. No hay nada más serio que esto. Otro aspecto que necesita ser comprendido es la forma en que estas enseñanzas se repiten como ecos de la rebelión de Lucifer. Desde el Edén, la promesa engañosa fue la misma: seréis como dioses. Hoy, revestida de un lenguaje espiritual, esa misma mentira continúa seduciendo a multitudes. La idea de ascender a la divinidad, de conquistar poder eterno, de vivir en un paraíso fabricado por obras, es solo una versión moderna de la misma rebelión antigua. La seducción de la gloria propia sustituye la rendición al único digno de gloria. Y es por eso que no podemos relativizar o suavizar este tema. No se trata de hablar contra personas, sino de alertar contra espíritus de engaño que actúan detrás de estas doctrinas. Es en este punto que necesitamos traer una reflexión directa. ¿Será que el problema de la Iglesia mormona es aislado? ¿O será que este es solo un ejemplo de un movimiento mayor, donde el enemigo ha esparcido versiones adulteradas del Evangelio para distraer, dividir y desviar a los que buscan la verdad? Pablo ya decía en 2 Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír,
se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ha llegado, no solo en el mormonismo, sino en tantas otras expresiones religiosas que mezclan el nombre de Cristo con tradiciones humanas, filosofías o revelaciones extrabíblicas. El alerta, por lo tanto, es mucho más amplio. Lo que vemos en los mormones es solo un retrato de una estrategia global de engaño. Pero aún queda una cuestión fundamental. ¿Cómo debemos responder a esto? La primera respuesta es examinar las Escrituras diariamente, como los bereanos, Hechos 17:11, que comprobaban si todo lo que oían estaba de acuerdo con la palabra. La segunda es guardar el corazón, no dejarse seducir por la apariencia de piedad o por promesas de gloria futura. La tercera es permanecer firmes en la exclusividad de Cristo, recordando siempre que fuera de Él no hay salvación. Y la cuarta es tener el valor de confrontar el error, incluso cuando se presenta disfrazado de fe, porque si no denunciamos el engaño, estaremos contribuyendo a que continúe creciendo sin resistencia. Llegamos a un punto crítico de la narrativa. Entendimos cómo estas 7 verdades ocultas exponen un sistema que parece cristiano, pero no lo es. Pero aún necesitamos dar un paso más allá, porque en el fondo, todo esto nos remite a un conflicto espiritual mucho más antiguo, que comenzó antes de la fundación del mundo. Y es en este punto que entra el clímax de nuestra reflexión. Todo lo que vimos revela que el engaño no es solo doctrinal, sino espiritual. La Iglesia mormona y tantas otras que se presentan como cristianas repiten la rebelión de Lucifer: alejar al hombre de la centralidad de Cristo. La salvación no está en templos, rituales o revelaciones humanas, sino solo en la sangre del Cordero. El alerta resuena en Colosenses 2:8. Mirad que nadie os haga presa suya por medio de filosofías vanas. Permanece en la palabra. Y yo te pregunto, ¿será que tú mismo has estado siguiendo algo que no viene de Dios?